Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Lo que sí es que el daño que me hicieron me quitaron mucha individualidad, me quitaron mucho de mi vida privada, de mi interacción con las personas. Eso también afectó muy mi vida, digamos, también en la parte psicológica. Yo nunca pensé, antes de tener el programa, que yo fuera a lograr eso. Pero una cosa que he encontrado en la vida es que así uno piense que no lo va a lograr, cuando uno persigue algo hay que persistir. Hay una colombianidad chimba que a mí me parece inclusive parte de nuestros problemas. Salir uno a agitar el puño a decir que este es el mejor vividero del mundo es la cosa más ignorante que uno puede decir. ¿Cómo va uno a salir a decir que este es el mejor vividero del mundo en un país con 6.000 desaparecidos, con 600.000 migrantes internos, con un conflicto intestino como el que tenemos, con un problema de acumulación de la riqueza infame? O sea, este país es lo más injusto que puede haber. Y la gente pobre sufre mucho en este país. Y hay gente que se atreve a decir que es que los pobres son pobres porque quieren. Yo nunca digo que este es el mejor país del mundo. Yo siempre digo que este es el país que más quiero. Y es como querer a la mamá. Uno puede tener una mamá maravillosa o uno puede tener una mamá drogadicta, prostituta, lo que sea. Igual uno ama a su mamá. Y la ama con dolor, la ama con alegría, la ama con lo que sea. Y este país es una tierra de contradicciones vastísima. Todo eso era una carga tan pesada en el cerebro que de pronto un día eso empieza a estallar y uno no se da cuenta, uno entra en una espiral repetitiva y no te das cuenta hasta que un día como que a mí de alguna manera que me echaran me sirvió mucho, porque si no estaría todavía ahí y uno no sabe en qué momento parar. La vida me ha dado muchísimas cosas, con esfuerzo, con lucha, pero me ha dado muchísimas cosas, pero ahora empiezo a mirar hacia lo que me queda y digo, bueno, ¿y yo qué? ¿Solo? ¿Me voy a quedar solo? Pues asumirlo. Pues cuando escogí la vida que quise escoger, sabía que eso podía llegar a pasar. Una organización muy criminal, muy poderosa en Colombia ya había pagado para que me hicieran la vuelta. Un informante dio esta información al CTI de la Fiscalía a cambio de beneficios. O sea, a mí ni siquiera me amenazaron. Pues ya me han llegado amenazas, etcétera, pero en este caso ya me iban a hacer la vuelta. Entonces, un jueves, perfectamente recuerdo, llegó alguien del CTI y el jefe de seguridad recién a mi casa y me dijeron esto y al otro día a las 8 de la mañana estaba montado en avión. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Hoy estamos desde Casa Spotify, Bogotá, con un invitado que para nosotros es un honor, un placer tenerlo acá, haberlo pescado. También es una cosa... Tremendo logro tenerte acá, Guillermo Prieto. Muchas gracias por invitarme. Pero gracias por venir. No. Muy inspirador para nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista periodístico y de aventuras también. Bueno, con gusto. Sí, yo creo que siempre verte, todo lo que has hecho, todo lo que hiciste durante tantos años, fue una inspiración también para muchos que decíamos que chimba lo que hace Pirri. O sea, quiero ser así cuando sea grande. Sí. Bueno, ya son grandes. ¿Cómo fue la llegada en la adolescencia a Bogotá? Yo llegué aquí de 16 años, venía de Tunja, que aunque Tunja estaba hoy en día está a 2 horas, en esa época estaba a 3 horas y media de Bogotá, a pesar de la cercanía eran 2 países diferentes. O sea, y yo digo, la gente de ahora si se imaginara lo que es a principios de los 80s, ser un niño o un adolescente, ¿no? Los adolescentes ya como a mediados de los 80s, que no existían ni redes sociales, solo había un pinche canal de televisión o 2 que funcionaban 3 horas al mediodía y luego a partir de las 4 de la tarde. No había nada de acceso a la información de lo que hay ahora. Yo era a punta de los libros que mi abuela me hacía leer. Entonces llegar a mí de Tunja aquí a Bogotá de verdad era el más montañero, el más provinciano. A mí me daba pena me daba pena pasar por la 82.
que en esa época era como lo más play del mundo. Me acuerdo que había un bar que se llamaba como Caoba y ahí se reunía toda la gente play. Yo los miraba desde una esquina. Así de ridícula era mi montañerismo frente a esta ciudad. Y fueron muy duros los primeros años, pues porque era totalmente un outsider, pero además un outsider vaciado. Así con la plata contada para el bus de la universidad, comer un almuerzo de miércoles y volver. Vivía en una residencia de estudiantes, teníamos un baño compartido entre 14, yo compartía con 4 el cuarto, y sin embargo yo estaba feliz, porque yo amo mucho mi tierra, pero en ese momento, con tal de salir de Tunja, mire, si hubiera sido para estudiar proctología, sí, lo hubiera hecho. Y al principio fue muy duro, pero después fue la puerta a todo lo que fue encaminarme en lo que realmente quería. Todo empezó mal, yo estudié la carrera que no quería por presión paterna, etcétera, y a mí mi sistema educativo, que no ha cambiado mucho, era, en vez de algo que te lleva a tus sueños, era un castrador de sueños. Decir que querías estudiar cine, que era lo que yo quería estudiar principalmente, inicialmente, para mi papá era una tontería, en el colegio ni sabían que eso existía, uno tenía que estudiar, prepararse para ser doctor y hacer lo que le pidieran a uno sin importar lo que uno quería hacer. Entonces Bogotá me dio también esas oportunidades, porque yo empecé en esa universidad, igual tuve que terminar esa carrera, pero a la mitad de la carrera empecé a jugar rugby con un agente de las embajadas, con un gran amigo mío de la universidad, Charlie. Eso me fue abriendo como unas puertas, como abriéndome panoramas. Empecé a trabajar en uno de los bares de Héctor Buitrago, de Aterciopelados, pues que eso ya era un voltaje re fuerte, pero era un poco lo que yo estaba buscando, porque en Tunja yo me acuerdo que era como uno de los 10 metaleros que había. Y me tocó aprender salsa porque yo llegaba a las fiestas disfrazado de metalero, me tocaba bailar salsa, si no, no conocía a unas chicas. Entonces la llegada fue muy dura, me tocó además la violencia de Pablo Escobar, me tocaron varias bombas, una me cortó la mano inclusive, o sea, yo vi volar un cajero automático y me cayeron todos los vidrios de un edificio. Mi único plan, el plan que me... Y yo no he vuelto a sentir ese placer, o muy raras veces. Hoy en día ese placer me lo da viajar al otro lado del mundo. Mi gran placer desde entonces y mi única como compañía y motivación era el cine. Bogotá estaba lleno de teatros grandes, gigantes. Yo me siento muy cucho hablando así como de esas épocas, pero yo no tenía televisión en la casa y ver cine todavía era un acontecimiento, ¿no? Hoy en día mucha gente no ha vuelto a ir a cine. Pero en ese entonces, de un televisor así de chiquito a una pantalla, cuando por ejemplo eran proyecciones de 70 milímetros, no, ese era y yo me iba solo a cine. Ahora no puedo ir solo a cine porque me da oso de pirri solo en el cine. Pero eso era encantador. Había una canción de Mecano que hablaba sobre la sensación de llegar a cine, me encantaba, y era eso. Me transformaba en el personaje de la película y después de que se acababa la película, por 1 o 2 días era ese personaje y fantaseaba con ese personaje, y de ahí nacieron muchas fantasías que después se hicieron realidad. Yo empecé en los deportes de aventura porque vi una película que se llamaba Vivir y Morir en Los Ángeles con Willem Dafoe, y en la mitad de la película el protagonista se bota de un puente y yo, puta, ¿cómo así? Se murió el protagonista, y de pronto cuando el man va a caer y a estrellarse con el agua, es en el puente de San Francisco, creo. Resulta que un cable lo tiene agarrado de una pierna. No existía el bungee, no existía el puenting, la escalada no figuraba en mi radar. Pero esa escena de una película de cine me voló la cabeza y dije, eso tiene que ser lo más, yo quiero hacer eso. Y me obsesioné hasta que logré hacerlo. Yo traje las primeras cuerdas de bungee a Colombia y era un man vaciado que trabajaba en un bar. Pero entonces también fue como venir a Bogotá, fue tener la oportunidad de demostrarme que podía hacer realidad sueños, de que muchas cosas estaban en mis manos y no las de mis papás o de lo que la sociedad me impusiera, y que aunque fracasara, tenía la opción de luchar. Que eso es como lo que yo pienso que uno debería pedirle a la vida, que uno por lo menos tenga la opción de luchar, y uno verá qué tanto esfuerzo le mete a esa lucha. Porque pedir uno que se le hagan realidad los sueños es perderse de la mejor parte, que es luchar por ellos. Pues dicen que la alegría está en el camino y no en la meta. Y sí, en medio de toda, o sea, fue toda una aventura mi llegada aquí, y esos 90s para mí fueron la época más demencial de mi vida, la más dura también. Pero no sé, si escribieran una novela de esos 90, tocaría para mayores de 21. Y bueno, después esa llegada a Bogotá, ese paso por Bogotá terminó desembocando en lo que fue mi carrera profesional, que empezó en el 99.
¿Cómo llegas a la televisión? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿En qué momento te conectas? Vienes con el tema de los deportes extremos y estás innovando también y siendo pionero en muchas cosas, pero ¿en qué momento se te abre también esa puerta de la televisión y eso se convierte también como en la posibilidad de visibilizar todo eso que tú tenías, que querías contar? Bueno, yo solo tenía la certeza de que mi carrera no la quería ejercer, que era zootecnia. Y en esa búsqueda no sabía qué iba a hacer, porque yo sabía que el cine era lo que me gustaba, pero volver a estudiar otra carrera me quedaba muy de para arriba. No tenía la plata, tenía que mantenerme. Entonces empecé como a explorar. Los deportes de riesgo me llegaron de la universidad con la escalada y me empezaron a apasionar porque cumplían esas fantasías que vi en el cine y de alguna manera la imagen del héroe de los libros que leía en la infancia, porque yo de niño quería ser un explorador. Lo que pasa es que entré al colegio y me jodieron. Pero entonces fue como reencontrarme con eso, y entonces de pronto el paracaidismo, y en esa búsqueda di con dos amigos, Nicolás y Eduardo, que eran dos diseñadores de la Javeriana, estudiantes de diseño, eran skaters, y me habían visto por ahí saltando bungee, haciendo cosas, y me fueron a buscar para hacerme una entrevista, y ellos me veían como, uy, este man todo lo que ha hecho, y yo estaba en un momento de mi vida revaciado, y me fueron a hacer una entrevista para su revista. Ellos tenían una revista, la primera revista de deportes de riesgo que se hizo en Colombia. Y ahí en medio de la entrevista, como que me vieron tan entusiasmado que me dijeron, que usted no quiere trabajar con nosotros, y me lo dijeron como hasta con pena. Y yo con esa necesidad que tenía, que además me encantaba el tema, claro que sí. Y nos volvimos un equipo de 3. Esa revista, muy poca gente la debe recordar, se llamaba primero Sin Límites y después Mundo Sin Límites. Pero esa revista llegó y encontró un espacio abonado en el que nadie estaba, que era el de los deportes de riesgo. A mí me da risa porque ahora, en esa época todos nos decían que la escalada, que el skater, que eso era de gamines, de marihuaneros, de no sé qué. Bueno, y un poquito. Pero ahora esos deportes están en los Olímpicos, lo cual demuestra la visión que teníamos con este par de amigos desde ese entonces. Un instinto que a veces lo tienen es la gente joven, que va con la movida y que con la edad la gente la pierde. Porque yo me acuerdo que íbamos tratando de vender la revista, etcétera, que miren, que los deportes de aventura, y cuando el cliente era demasiado mayor, eso no le sonaba un carajo. Pero nos fueron creyendo, y como no había más espacios, entonces marcas como Oakley, como marcas de bicicletas, empezaron a pautarnos, y la revista vivió un buen periodo. Se acabó porque los socios que nos mantenían de Bucaramanga se pelearon entre ellos, pero la revista ya era autosuficiente. Y ese ejercicio me empezó a dar un discurso y algo en lo que en realidad creía, y era: los deportes de riesgo son el futuro, esto va a ser multitudinario. En Estados Unidos acaban de nacer los X Games, y yo iba a las marcas y al principio no me creían, pero me empezaron a creer. Empecé a hacer una sección de deportes de riesgo en la revista Shock, eso fue hace miles de años. Y empecé regalando la sección porque ellos no tenían presupuesto para contratar a nadie. Y fue tan exitosa que me contrataron freelance solo para hacer la sección de deportes de riesgo, y terminé haciendo las fotos de portada, de moda de la portada. Terminé haciendo una sección, se llamaba La Droguería, que era sobre las drogas, la de deportes de riesgo. Terminé haciendo reportería en Cromos porque esa era la misma casa editorial, y empecé como a hacerme un espacio ahí. Entonces empecé a tratar de proponerlo en televisión. Lo propuse en televisión varias veces, no me lo compraban, volví otra vez, se quebró la revista, otra vez a trabajar al bar, otra vez a vivir en el cuarto del servicio del apartamento de los amigos. Y yo, no, marica, la cagué, perdón, la embarré. O sea, va a terminar cuidando un billar en el centro. Y en ese momento eran RCN y Caracol. No, sí, RCN y Caracol. Y cuando ya había dado todo por perdido, un día de la nada, me llama Juan Esteban San Pedro, me dice, yo le había hecho una propuesta hace como 2 años, y me dice, voy a hacer un programa que se llama Francotiradores a las 11 de la noche, y le puedo dar dos secciones, martes y jueves, de 10 minutos. La idea es que usted haga lo que me propuso, que se bote de todas partes y haga todas esas monerías. Y yo, puta, entonces me pagaban. La plata era poquita, si no la ve ahora, pero en ese entonces para mí era salirme de vivir de ese cuarto del servicio, arrendar mi primer apartamento solo para mí, obviamente, pues no era el mayor lujo, y encima de eso me iban a pagar por hacer lo que me gustaba. Eso explotó en mi cabeza
cuando empecé, la verdad, estaba tan obnubilado con que me dieran esa oportunidad que no me atrevía ni me arriesgaba a proponer. Yo iba y me preparaba un libreto, decía, bueno, ahora estamos en un avión, vamos a saltar a 14 pies de altura y así, una vaina. Hasta que hice una crónica de unos pelados que tenían que ir al colegio, unos chinitos de 8 o 9 años, y pasar por un cable de 200 metros de altura. Esa historia paralizó al país, me la pidieron para el noticiero, se habló de eso por un mes y me dio la opción de empezar a proponer mis crónicas en televisión. Y terminaron, digamos, yo empecé a proponerlas, no quería pedir trabajo, quería que ellos me pidieran a mí que fuera. Entonces hice algo que me ha parecido una buena estrategia en la vida y es dejar que mi trabajo hable por mí, porque yo no tenía palancas, no era un tipo apuesto, no era lo adverso a lo que entraba a trabajar en televisión. Entonces era dejar que mi trabajo hablara por mí, se lo empecé a llevar a Álvaro García, que era el director de Noticias RCN, a quien le debo mucho, y de pronto un día me dijo, Pirri, ¿quieres trabajar en el noticiero? Y yo, ¿en serio? Y lo bacano de eso es que pude poner mis condiciones. Y desde un principio por eso también me gané un respeto y nunca me impusieron ni me censuraron nada hasta que me echaron. Pero eso es más o menos, en pocas palabras, la historia de cómo llegué a televisión. Después de que ya arrancamos, lo que hacíamos era tan original, pues tan único, qué pena decir eso de uno mismo, pero sí, ese espacio estaba totalmente olvidado en la televisión colombiana, no existía la crónica, el reportaje. Germán Castro Caicedo lo había hecho unos años antes, pero en realidad había una escasez de historias en los noticieros, solo se reportaban las noticias, no habían historias. Yo nunca estudié periodismo, yo hacía una crónica pues porque yo empecé a leer a Gaitalese y a Burroughs y a otros por allá cuando yo tenía 13, 12 años. Y me venía el cómo contar historias de lo que había leído, lo que había visto en cine, y aplicaba eso un poco. Y decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no empezar una historia de televisión con un flashback? ¿Por qué no generar una expectativa medio engañosa para luego darle la vuelta a la historia? Obvio, sin mentir. Y fue fantástico, para mí fue un proceso espectacular porque además el feedback era maravilloso. Y para la gente que estaba de pronto viendo televisión, un día están viendo un noticiero y de pronto una historia de 5 minutos sobre las Torres Gemelas, que fue con la que me estrené. Y todo el mundo se pregunta, me acuerdo que un amigo me decía, eso fue cuando dieron el video de Thriller en televisión. Que cuando empezó el video de Thriller de Michael Jackson, la gente decía, esto es un video, es una película, ¿o qué? Porque duraba una cantidad. Y todo el mundo esperaba que fuera una película. Entonces lo mismo, un amigo me decía, estábamos viendo, bueno, alguien que me decía, estábamos viendo y no paraba y parecía un documental y todos quedamos como... Y a los pocos meses, 3, 4 meses, me gané el premio de periodismo Simón Bolívar. Eso ya me dio chance de pedir un espacio de 1 hora. El espacio era los sábados. Finalmente terminé los domingos en el Prime compitiendo con Séptimo Día y durante muchos años fuimos el programa más visto y más respetado de periodismo en Colombia hasta que me echaron. Ahorita, antes de empezar con la conversación, hablábamos que algo que nos parece muy increíble de tu carrera es que lograste como atravesar muchas generaciones. Yo recuerdo que yo me sentaba en el sofá de mi casa a ver los programas del Mundo Según Pirri con mi papá, mi mamá, mi hermano que es un poco mayor que yo y todos disfrutábamos del programa por igual. Entonces también creo que es algo que has logrado que es increíble y es como también la narrativa de la historia conecta a diferentes audiencias con gustos muy distintos, con edades muy diversas y creo que ahí fue que eso se volvió como en un ícono. Sí. Hoy sería viral. Sí, llegáramos al mundo de hoy. Yo a veces digo, si mi momento hubiera sido ahora, ¿cuántos millones de seguidores tendría? Pero al mismo tiempo digo, mejor que haya sido cuando fue, porque es increíble haber llegado a encontrar ese espacio, no había nadie. Y yo entré a ese espacio, lo colonicé y no llegaba nadie. Primero con los deportes de riesgo y luego con la crónica. Y bueno, ahora yo sigo en las redes sociales, que me parece un milagro que uno de sus 52 años, no lo dije, estoy peleando con la gente joven que produce contenidos. Pero hay algo que a veces me sirve cuando estoy muy deprimido o desmotivado. Es gente que todavía me dice en los comentarios, hay gente que me ha escrito cosas como, mira, yo empecé a viajar porque veía tu programa y he estado en 15 países. O mira, tú fuiste mi inspiración y hoy vivo en el norte de Canadá. Cosas así, con unas palabras que no me acuerdo aquí para decirlas,
pero así que me han hecho así lagrimear el ojo de la emoción. Y me sirve mucho porque yo tengo serios problemas con la depresión y con la ansiedad, etcétera. Y por ejemplo, si a mí me hacen un comentario ahí horrible, a veces me da rabia porque dicen cosas como injuriosas o injustas, y eso me puede descolocar. Y uno a veces tiene la tendencia a ponerle más bolas a lo malo que le dicen que a lo bueno. Qué tristeza. Pero entonces lo que yo he hecho es que tengo una productora, editora, todera que trabaja conmigo. Entonces yo le digo, por favor, antes de que yo... Fíltreme esto. Sí, cualquier man que entre a decir que con... quítamelo. Y es bacano, ha sido bonito y ve uno que tantos años después, tal vez no sean muchos, pero para la gente ahora debe ser una eternidad, como que haya gente que todavía le dice a uno esas cosas y haya sentido que uno haya afectado positivamente su vida, porque eso no te lo paga, eso es como un producto, no sabía cómo mencionarlo. A ti te pueden pagar por tus redes sociales o me pagaban en televisión, te puedes ganar premios, ese nivel de éxito. Pero hay otro nivel de éxito que no te lo pagan y que es el respeto, ganarse el respeto de la gente. Y eso eso no hay cómo cuantificarlo. Y nada, eso es algo que agradezco mucho desde mi trabajo en televisión, porque en televisión me pasaba con mucha más frecuencia. Me lo decían en la calle, la gente era muy bonita conmigo. Inclusive a la gente que no estaba de acuerdo conmigo en mis opiniones, me tenía un cierto respeto. Nunca alguien se dirigió a mí de manera irrespetuosa o grosera. Algunos trataron de debatir conmigo y me senté a debatir con ellos. Pero no, fue una experiencia fantástica. Pero nosotros No hay banderas en Marte hablamos mucho sobre viajes y tenemos como muchas discusiones sobre la gente por qué viaja o por qué se devuelve, bueno. Y hay gente que dice que viajar es la manera más entretenida de aprender, más divertida de aprender. Y hasta el punto que hay discusiones que dicen que viajar es como tomar medicinas ancestrales o una terapia psicoanalítica, porque a veces te hace abrir puertas que incluso vos no quieres abrir. O sea, de lo más trascendental hasta de pronto lo más light. Para vos, ¿qué es viajar? ¿Qué significa viajar? A ver, todo lo que acabas de decir, yo lo veo cierto. Efectivamente es la mejor manera de aprender. Pero yo no empecé a viajar porque quisiera aprender. Yo empecé a viajar porque quería satisfacer mis fantasías de niño que habían seguido en mí. Conocer las pirámides, ir a un safari en África, ir a treparse a una montaña en los Himalayas, y más eso exacerbado por los deportes de aventura. Ya metido en el cuento de viajar, empiezas a encontrar muchas cosas adicionales que no fueron por las que fuiste. Uno de los viajes más fantásticos que he hecho en mi vida fue a Turquía, porque la mayoría de la gente tiene el concepto del Imperio Romano, pero se quedaron en el Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Oriente, que es Bizancio, duró 1100 años más. 1100 años más, hasta que los turcos se tomaron Constantinopla. Pero esa parte de la historia no nos la enseñan, pues porque nosotros nos quedamos con el Papa de este lado, el Imperio Romano de este lado. Al ver mi falencia de poco que conocía de esa parte de la historia, me llevé a un libro increíble sobre la historia de Turquía y sobre la historia pues del Imperio Bizantino, y era emocionantísimo ir uno camino a Hagia Sofía, que es esa catedral gigante que primero fue de los cristianos católicos y luego la convirtieron en mezquita a los turcos, y estar viéndola y estar leyendo en qué año hicieron esa muralla, cómo fueron las batallas ahí, pararse uno en las almenas e imaginarse el Bósforo lleno de barcos tirándole cañonazos a eso. Uno verá en qué película se mete. A mucha gente eso le puede parecer aburrido, pero yo la verdad, es un viaje en el que sin hacer algo físico, que es lo que más me encanta a mí, las cosas de aventura, estaba delirando y eso es un tema que ahora puedo decir que lo manejo un poquito, porque aprenderlo de esa manera fue tan pedagógico, tan fantástico, tan lejos de lo que es que le enseñan a uno la historia en el colegio, que es aprendas de fechas y pendejadas. Y empecé a hacer algunos viajes así. Ir al Congo, que esa ha sido de mis aventuras más tenaces en la vida, por lo oscura, por lo difícil. El corazón de las tinieblas, que es el libro de Conrad que habla sobre el Congo, lo dice todo. Pero, por ejemplo, muy poca gente sabe quién era el rey Leopoldo de Bélgica y el genocidio tan tenaz que hizo en el Congo. Y yo tampoco lo sabía.
Tampoco sabía que, por ejemplo, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola está inspirado en El corazón de las tinieblas de Conrad. Simplemente cambió la historia a una geografía diferente porque es la época de Vietnam y la guerra de Vietnam. Entonces, mira todo esto de lo que yo te estoy hablando. Yo no tenía ni idea y de pronto ustedes no saben ahora que se los estoy diciendo. Descubrirlo en un viaje y en el lugar donde las cosas sucedieron es increíble. Puertas a otras dimensiones, yo creo que no las he encontrado exactamente viajando, sino que en el viaje vas y te encuentras la puerta puntual. Hace unos 20 años ya me hice una aventura en el río Yavarí, frontera de Venezuela de Brasil con Perú. Me metí 4 días arriba por el río Yavarí a buscar la tribu de los Matsés, una tribu que había tenido contacto con el hombre blanco hacía 20 años, a probar el veneno de la rana. Hoy, 20 y pico años después, eso ahora lo hacen en las ciudades y eso se ha desvirtuado totalmente. Pero ir a hacerlo 4 días adentro de la selva con un pinche teléfono satelital, ahí sí perdidos en el Amazonas, eso más allá de la puerta psicodélica que se le haya uno podido hablar, complementar ese viaje con toda esa aventura, mira, eso... traté de plasmarlo en el programa que hice sobre eso, que fue un documental de 2 entregas en RCN, y mucha gente lo recuerda. Y no, estas son las cosas que le digo a la vida, oiga, gracias, porque uno va con una expectativa y la vida te tira 5 niveles para arriba. Cuando las expectativas exceden lo que tú estás buscando, es maluco, porque entonces uno empieza a malacostumbrarse. Uno quiere siempre encontrar ese nivel de aventura y eso toca saberlo manejar, porque hay veces que simplemente la vida o la naturaleza no te va a dar el mismo chance. Yo no me acuerdo a dónde íbamos, pero viajar. Y la otra cosa es, mi abuela es una señora súper adelantada para su época, totalmente diferente a mí porque era una señora súper católica, súper bien puesta, etcétera. Yo era el mechú, el que quería tener, pero nos entendíamos mucho con la literatura. Mi abuela conoció 150 países. Mi abuela murió hace unos 5 años. 150 países, casi todos. Siendo una mujer de los años 40, cuando no les dejaban estudiar, etcétera. Cuando el mundo era más grande también. Y, bueno, más distante. Y era también mucho más complicado viajar y costoso, etcétera. Pero bueno, mi abuela se dio las mañas y como éramos tantos nietos, pues no nos podía traer regalos a todos. Entonces, por ejemplo, a mí me traía las bolsitas de azúcar de las aerolíneas, porque sabía que me encantaba, unas moneditas de cada país, par de estampillas, y para mí que era un cool cagado, me decía, mira, esto es de aquí, me mostraba el mapamundi y eso yo era, y era la colección de eso, se me podrían las bolsas de azúcar, pero yo era feliz mostrándole a mis amigos, y esto es de España, y esto es de Italia, y esto es de Rusia, y sin saberlo mi abuela y sin saberlo yo me estaba sembrando esa semilla. Yo nunca pensé, antes de tener el programa, que yo fuera a lograr eso. Pero una cosa que he encontrado en la vida es que así uno piense que no lo va a lograr, cuando uno persigue algo, hay que persistir. Y cuando uno más está pensando que no lo va a lograr, es cuando más hay que persistir. Es como cuando uno no quiere ir al gimnasio y se obliga a ir. Ese es el día que más vale la pena. Y yo, aunque no daba un peso por mí mismo, seguía persistiendo, y terminaron pagándome por hacer realidad mi sueño. Una cosa que yo creo que también ¿cómo se dice? Le correspondí al público y a los que me dieron este trabajo en televisión, creo que inclusive con creces, y eso lo puedo decir con orgullo hoy en día, que ellos esperaban una cosa, pero también el producto que les di excedían las expectativas que la gente esperaba. Y nada, mirar hacia atrás es un poco triste, porque claro, uno se va yendo la juventud, pero cuando uno mira hacia atrás y ve eso, es como una palmadita en la espalda y... Lo hice. Lo hice bien. Sí, exacto, sí, lo hice. Tú escribiste un libro en el 2022 que se llama Colombia Bizarra. Un libro que para nosotros es interesantísimo, que yo todavía tengo tusa porque lo dejamos en el Traíamos escritorio. los apuntes y lo dejamos ahorita. En el escritorio del hotel. Pero describe muy bien eso que pasa en Colombia y esa situación en la que nos pone a nosotros como colombianos el país que nos lleva como a un punto de mucha contrariedad, ¿cierto? Como esa relación entre el amor y el odio, que este país nos impregna la vida. Y
se me hace muy interesante que una persona como vos, Pirri, que has tenido la oportunidad de viajar por tantos rincones del país, de conocer historias tan hermosas, pero tan crudas, saber qué piensas de Colombia, cómo es tu sentimiento por Colombia y qué piensas de la colombianidad. Bueno, lo primero que pienso de la colombianidad es que hay una colombianidad chimba, que a mí me parece inclusive parte de nuestros problemas. Salir uno a agitar el puño a decir que este es el mejor vividero del mundo es la cosa más ignorante que uno puede decir. ¿Cómo va uno a salir a decir que este es el mejor vividero del mundo en un país con 6.000 desaparecidos, con 600.000 migrantes internos, con un conflicto intestino como el que tenemos, con un problema de acumulación de la riqueza infame? O sea, este país es lo más injusto que puede haber. Y la gente pobre sufre mucho en este país. Y hay gente que se atreve a decir que es que los pobres son pobres porque quieren. Y sale uno a levantar el puño a decir que este es el mejor vividero del mundo. Yo nunca digo que este es el mejor país del mundo. Yo siempre digo que este es el país que más quiero. Que eso es una cosa totalmente diferente. Y es como querer a la mamá. Uno puede tener una mamá maravillosa o uno puede tener una mamá drogadicta, prostituta, lo que sea. Igual uno ama a su mamá. Y la ama con dolor, la ama con alegría, la ama con lo que sea. Y este país es una tierra de contradicciones vastísimas. A mí que me tocó, tuve la oportunidad de cubrir y entender este conflicto colombiano, que cuando uno es periodista y trata de ser un periodista más o menos juicioso, pues uno no va a hacer una crónica de paramilitarismo sin investigar dónde comenzó eso. O una crónica sobre las FARC, y simplemente como si hubieran nacido por generación espontánea. Uno tiene que investigar y entender que esto empezó 70, 60 años antes, qué fue la guerra de los liberales contra los conservadores, la guerra de los 1000 días, qué fue todos esos conflictos y de dónde venimos para llegar a ser un pueblo tan salvaje. Porque cuando uno ve la descripción de la violencia con la que nos matábamos en la época de Rojas Pinilla, o sea, las crónicas de eso son de un salvajismo, de una barbarie que nunca desapareció, que uno la veía reflejada en las masacres, porque es que no era solo llegar y masacrar una población, sino jugar con la cabeza de una persona. El corte de corbata que viene de allá atrás. Esa parte es en un extremo. El otro extremo es ese extremo de las cosas tan hermosas, tan bonitas, tan sensibles que uno encuentra en los colombianos. Y es generalmente, o sea, yo pienso que ser bueno y tener buen corazón y tener cosas bonitas no tiene ni color, ni raza, ni religión, ni sexo, ni clase social. Pero como este es un país principalmente de pobres y de clase media, ni siquiera llegan a media, pues lo que nos refleja es esa gran cantidad de colombianos. Y bueno, me tocó conocer en muchos rincones del país, de verdad, unas sonrisas, un sentimiento, por ejemplo, por la tierra, con gente que ni siquiera habla del medio ambiente, pero que tiene un sentimiento nacido del corazón de lo que es verse, sembrar una semilla y ver crecer una mata y entender que la tierra nos da de comer. Ver las historias que le cuentan a uno detrás de las tragedias, la gente en el campo, la gente, y ver esa diversidad de hablar con un campesino de los llanos, hablar con un campesino de la costa, hablar con un campesino paisa, hablar con un campesino boyacense, cómo son tan diferentes y al mismo tiempo los une como una cosa que yo llamo colombianidad. Es una cosa que a pesar de nuestras diferencias tenemos y es la parte bonita de la colombianidad. Tristemente, como todos los países del tercer mundo, y bueno, y casi que en general, en el mundo y en la historia, somos manipulados absolutamente por la información. Y esto ha pasado desde que el hombre ha podido transmitir una historia, así sea oralmente. Entonces, esa colombianidad tan bonita se pierde cuando nos obligan a enfrentarnos, cuando acuden a esa parte de nosotros tan horrible que es esa parte del ser humano, de cómo puede ser de salvaje como cuando se junta. Yo a veces siento que no es una cosa de colombianos, sino del mundo, pero hablando aquí de mi país, y es que individualmente podemos ser tan bonitos, tan maravillosos, pero nos juntan en un grupo de 50 y somos tan capaces del linchamiento, de la estupidez, del fanatismo,
Y pues tristemente hay muchas cosas que velan esa colombianidad bonita, que son esas realidades desde donde nos manipulan, desde donde se utilizan la religión, la política, y pues sí. Y más ahora eso exacerbado por las redes sociales. Hay cero profundidad, nadie debate. El debate político en Colombia es, no, red web. O está prohibido, de eso no se habla. O eso no se habla. Al punto de que yo, por ejemplo, ya estoy en un punto de, no sé si llamarlo así, pero de autocensurarme. Ya no hablo de eso, porque salir a hablar, a pelear con unas personas que se han hecho la opinión del país a base de lo que les dice el noticiero de mediodía, con ese monopolio de la información que hay hoy, no vale la pena. Y además hay una cosa, el fanático nunca va a aceptar ningún punto. No va a ceder en nada, no va a aprender del otro. Él simplemente va ciegamente allá. Y el desgastado es uno. El desgastado es uno. Yo escuché por ahí que la razón es lo más equitativo que hay porque todos la tenemos. Está buenísimo eso. Y es así. Yo lo había escuchado como que la razón es como el culo. Cada uno tiene uno. Me gusta más eso, me gusta más. Pirri, vos, ¿cómo te metes después de estar en la actividad más cool del mundo, deportes extremos, voy a tirar de helicóptero, de bungee, pues todo lo que representa eso? Sobre todo en ese momento histórico, donde creo que era lo más cool que había, a meterse a hacer periodismo de investigación en ese momento histórico, con el conflicto como estaba arraigado. Yo todavía me en lo ese pregunto. momento. Yo también me lo pregunto. No, pues me acosté una noche, me comí una pizza como descompuesta y me nació una mata de conciencia y al otro día. Eso es una línea más o menos así ajustada de Jerry Maguire, una película que es una película ahí. Una cosa que tenía mi abuela y que tiene mi mamá mucho son los valores, ¿no? Y no los valores enseñados de que la abuela se siente a decirle a uno, esto es lo que está bien o esto es lo que está mal, sino ver en el reflejo de esa persona la bondad, la empatía, etcétera, el compromiso social de la manera como mi abuela o mis tías hablaban de la ciencia, ni siquiera hablaban de política para decir es que mis valores, no, de enseñar, porque mis tías casi todas son profesoras. Eso fue creando en mí una visión de país y de lo que se debe hacer, inspirada como en héroes que mi abuela me hizo ver desde muy pequeño y que, no sé, desde Jacques Cousteau y el primer hombre en llegar a Sir Edmund Hillary, el primero en llegar a la cumbre del Everest, hasta personajes históricos, toda la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela fue de verdad una cosa fantástica. Eso lo cargaba yo ahí como en esa preocupación de país y esa frustración que muchos colombianos tenemos de ver que hay tanta injusticia. Y un día como que dije, me llegó la historia de Garavito que podría quedar libre y yo dije, duré 2 años haciendo esa investigación y yo me prometí a mí mismo como que si lográbamos parar eso de alguna manera que iba a hacer lo que a mí, como que iba a cumplir mi parte con el país, que iba a sacrificar esto de andar paseando por todas partes y iba a hacer periodismo de investigación. Y así fue, y también fue una aventura fantástica, también fue... Alto riesgo. Uy, sí, creo que sí, eso sí es lo más riesgoso que has hecho. Eso es hecho. lo más riesgoso que he hecho. Concagua. Sí, esto fue lo más riesgoso, lo más desgastante y al final me cobró un peaje grande y un largo y fue un costo de salud mental, de salud física, etcétera. Pero no, pues lo volvería a hacer. Hay 2 cosas ahí, justo cuando mencionas salud mental y salud física. Primero, pues, tuviste que irte del país una temporada para protegerte, pero también no solamente es la distancia que tuviste, que te viste obligado a tomar, sino que a veces pienso mucho, Pirri, que estar tan cerca de esa Colombia tan cruda, tan infame, pues es como una dosis de desesperanza en la humanidad gigante que te deja como de pronto de un día para otro cuestionándote todo, o sea, ¿qué estamos haciendo en Qué este hijueputa planeta? especie, O sea, no sé ¿qué qué. pasa? Esto no puede ser.
y de repente es como una sensación de estar perdidos en este mundo acabando con todo. Bueno, tú lo has descrito. Es así, es frustrante, es agotador. Yo recuerdo que yo estaba haciendo una historia sobre las minas antipersonas. Yo había logrado hacer con las Fuerzas Armadas, como que ya tenía me tenían, no sé, les gustaban algunos informes que había hecho con ellos y me permitían ir un poco más lejos que otros periodistas, casi que hacer corresponsabilidad de guerra. Yo hice la matemática, en ese momento no me acuerdo cuántas víctimas de minas antipersonas habían al mes. Yo me fui al aeropuerto de Río Negro, que hay una base el ejército tiene sus propios helicópteros, no sé, decir Fuerza Aérea del Ejército estaría mal, pero sí, donde están los helicópteros del ejército. Hablé con el oficial a cargo y le dije, me voy a quedar acá, por favor, tan pronto haya una emergencia, yo quiero contar esta historia y contar cómo los soldados sufren y etcétera. Llegué, me instalé y al otro día por la noche, o sea, no tuve que esperar nada. O sea, qué triste uno tener que hacer esa matemática en un país. O sea, yo decía, a ver, son tantos al mes, yo creo que a los 4 días ya voy a encontrar la historia. Al otro día encontré la historia metido en ese helicóptero con una cámara así de pequeña, con todos estos manes que iban, o sea, las caras de estas personas que van a echar al combate. El helicóptero entrando, las puertas se abren, una escena que nunca se veía de las Fuerzas Armadas colombianas, porque siempre ellos en los informes salían era marchando o con vainas que no eran montajes, sino recreaciones, porque no podían llevar a los periodistas. Y a mí me hizo entender ese conflicto, ver esos muchachos sacando el que había pisado la mina, que parecía un Schwarzenegger, un man así gigante, sin una pierna. Pues sin una parte de la pierna, y todos los que se quedaban, los subían al helicóptero que ni siquiera aterrizó, porque ellos tuvieron que tumbar árboles toda la noche para improvisar un helipuerto para poder subir este personaje, dándose bala todavía con la guerrilla y con una cara como de, uy, ustedes se van y nosotros nos quedamos acá, con las camisetas hechas jirones, manchados de sangre, de aceite, el olor, y luego arrancar con este hombre, sentir como si fuera Maispira los golpes de las balas en la parte de abajo del ejército, del helicóptero. Y luego quedarme con este señor. O sea, yo llegué a Medellín, a él lo bajaron del helicóptero y yo me quedé con él. Lo metieron a una cirugía y los médicos me dejaron quedarme con él. Y entré a las 4 cirugías que le hicieron hasta que lograron pararle la gangrena. Y después de eso me quedé 3 meses viendo cómo era la historia de cómo sale un soldado. No solo es la víctima del salvajismo del conflicto, sino era víctima del salvajismo de la sociedad, de cómo funciona esto, de cómo no lo querían, cómo hacían jugadas para no indemnizarlo por lo que era, cómo no encontraba trabajo. Era el héroe de la patria allá para los desfiles, pero después ya no era el héroe de la patria. Cómo esa arma tan infeliz no perdonaba, porque es un arma que está ahí, la puede pisar un niño, la pisa un soldado, la pisa la persona que va. Bueno, entonces para uno como periodista es comprobar o entender, inclusive desde adentro en realidad, para poder contar. Pero uno está viendo un man que lo amputan, que en cada cirugía le quitaban un pedazo y un pedazo y un pedazo, haber visto esos pelados allá en el frente de batalla, haber sentido las balas pegando en el helicóptero, y en el momento uno no lo interioriza. Uno está sobreviviendo, uno está contando la historia, uno está viendo a través de la cámara. De pronto un día, a los tantos meses, como que te sientas y todo se vuelve realidad en tu cerebro y te das cuenta de todo lo que has visto. Y eso me pasó con los campos de refugiados en el Congo, me pasó con la historia de los desplazados en Colombia, con el ABC del paramilitarismo, con las niñas, el informe que hicimos de las niñas reclutadas por las FARC. Todo eso era una carga tan pesada en el cerebro que de pronto un día eso empieza a estallar y uno no se da cuenta, uno entra en una espiral repetitiva y no te das cuenta hasta que un día como que, a mí de alguna manera que me echaran me sirvió mucho, porque si no estaría todavía ahí y uno no sabe en qué momento parar. Hace poquito estaba hablando con mi psicoterapeuta y hablando de todas esas cosas, me decía, es que usted tiene estrés postraumático. Yo le decía, no, pero eso solo le das a los soldados de Irak o no sé qué. Y después ella me hizo como cara de, y yo, fue puta, sí, yo estaba metido allá. Y sí, digamos como que a veces digo que el periodismo bien hecho es como la película de Matrix,
que te dicen, ¿usted quiere tomar la pastilla roja o la pastilla azul? Y uno dice, uy, la pastilla roja, y después dice, ¿por qué no le tomé la azul? Porque la verdad, dicen que la verdad te hará libre, pero también te hará muy triste. La gran mayoría de la gente vive feliz porque vive en una burbuja. Si entendieran o vieran, o sea, y me parece bien, qué triste que la gente viviera en pánico por lo que está pasando en Israel, en el Líbano, o lo que está pasando en Ucrania, o lo que, bueno, ¿no? O qué triste que la gente viviera todo el día ahí pensando en lo injusta que es la sociedad, en la pobreza, en la violencia, pero a uno de periodista le toca. Nosotros decimos que a veces Colombia, en ciertas circunstancias, exige como anestesiarse un poco, porque si uno tuviera el nivel de sensibilidad muy, muy alto, pues se vuelve invivible en muchos casos. O sea, todo el tiempo estar inmerso en ese tipo de situaciones, pues que no, es inviable vivir así. Sí, yo creo que un gran poder exige una gran responsabilidad, y creo que vos te echaste por años pues algo también encima, lo fuiste cargando. Sí, la frase no era de Juan Esteban Zapedro, que fue quien me dio chance en televisión, pero él fue el que me la dijo la primera vez, que tener un micrófono y tener una cámara no era un privilegio, era una responsabilidad, y eso me lo tomé a pecho. Y sí, así fue. Pero ahí pienso también, tú has tenido la posibilidad de estar en muchos lugares del mundo, o sea, casi que recorrer el planeta. Hay muchos colombianos que están acá porque no tienen más alternativas. Piensan que si tuvieran la posibilidad de irse a hacer vida en otro lado, se irían, porque vuelves siempre y porque estás hoy acá con todo lo duro que conoces de este país, que te ha tocado vivir de primera mano, con ese entorno que a veces... Pues mira, lo que pasa es que yo no me he ido como se van los colombianos, por ejemplo, que migran a trabajar a Estados Unidos, Europa, que se van por la necesidad y a buscar un trabajo que les permita ayudar a su familia. Yo hice una historia de un tipo que bailaba con una muñeca en el metro de Nueva York. El man llevaba 10 años viviendo en Nueva York, no hablaba inglés. Todos los domingos desayunaba exactamente lo mismo en una panadería de colombianos. Todos los días hacía el mismo recorrido. O sea, el man vivió en Manhattan, lo sacaron en un libro de personalidades de Manhattan y el man nunca conoció Manhattan. Porque el man, su única razón de vivir era mandar la cuotica para que aquí compraran un taxi y una casa y devolverse. Yo no me puedo poner en la situación de ese colombiano o de muchos otros colombianos porque mi situación fue totalmente diferente. Y yo, es más, nunca viví fuera del país, como tal, nunca viví fuera del país. Así que no te puedo decir que yo haya regresado porque es que algo me traiga. Obvio, mi país tiene una cantidad de cosas y yo no he tenido que saber lo que es no poderte comer un ajiaco, una bandeja paisa, tener un año nuevo como los tienen todos los colombianos porque estás en la distancia, que eso es lo que yo siento que a veces hablando colombianos, porque también lo hice muchas veces, hablar con colombianos fuera del país que están en situación ilegal y en esa situación de mandarle una platica a la gente, claro, yo siento que ellos es muy duro, una soledad muy berraca, no hablar el idioma, vivir al día con la plata. Yo me acuerdo también que entrevisté un personaje que vendía álbumes con fotos de la tragedia del 11 de septiembre en Estados Unidos, en la calle de Nueva York. Y de pronto habla el man y era paisa. Él era de Manizales. Y lo primero que pensé, dije, no, es que ahí estamos pintados los colombianos, vendiendo fotos de la tragedia. Cuando me pongo a hablar con él y me cuenta, el tipo llegó a Nueva York y él llegó a buscar trabajo y le toca lo del 11 de septiembre. Entonces trabajo no había. Le tocó pasar ese invierno sin calefacción, un invierno en Nueva York que la temperatura baja a -20, aguantando hambre. Y cuando pasó y medio Nueva York estaba sacando la cabeza, lo único que encontró para hacer era eso. Entonces yo entiendo a ese colombiano que dice, yo quisiera devolverme ya para Colombia, porque es que allá lo único que tiene es un trabajo, aquí tiene su familia y sus sueños están acá. Hay otras personas que sueñan distinto porque están acá y sus sueños son de otra parte. Entonces hay que diferenciar el que viaja por la necesidad y el que viaja buscando o su sueño o su sueño profesional o lo que ustedes quieran. Pero mucha gente viaja y resulta que le coquetea también esa idea de decir, pero podría estar mejor aquí que allá. Eso sí lo he pensado muchas veces, no por el hecho de estar mejor. O sea, o mejor sí,
digamos, ahora estoy obsesionado con el océano, hago freediving, muchos de mis contenidos son de cetáceos. He descubierto una cosa, hace 20 años buceo, pero ahora estoy mucho más con el mar. Y yo digo, yo ando soltero. Y fue pucha, socializar esta época de mi vida es muy difícil. Pero yo en este momento digo, si yo encontrara la parcera que estoy buscando en este momento, me iría a vivir por lo menos 6 veces a Baja California. Y ahí vería. Porque allá voy 2 veces al año a La Paz. A La Paz y a Isla Magdalena, sobre todo. O me iría con esta persona, si la a ver, sí, si llegara. En este momento, si llegara. O sea, no lo hago porque es que no quiero viajar solo. Ya no quiero viajar solo, quiero compartir esto con alguien. Así que yo sí, o sea, yo me podría ir tranquilamente, no para siempre. Yo pienso ¿Por qué no para siempre? Lo sabría estando allá. O sea, si en este momento me preguntas, la verdad, yo sé que quiero estar 6 meses en Baja California o 1 año. Más allá de eso, no sé. Yo lo voy descubriendo con la vida y a mí me ha ido pasando así. Colombia me encanta, maravilloso. Sí, ¿te tienes que ir de Colombia? Bueno. ¿Tienes que volver a Colombia? Bueno. O sea, porque en mi caso tengo, gracias al universo, tengo una opción que muchos viajeros, que muchos migrantes, digamos, no tienen. Yo tengo la opción de escoger. Y eso es un regalo que me ha dado la vida maravilloso y que me hace, que me pone en mi sitio, y cuando veo otras personas y cómo tienen que irse del país, eso me genera muchísimo respeto y consideración. Y yo pues estoy en un escenario distinto. Pero vos has hecho muchas cosas que muy poca gente ha hecho, ¿cierto? Pero has dejado de hacer unas cosas que mucha gente ha hecho. Y es lo que decías, como establecer esto y tener una familia, tener niños. ¿Cómo estás en este momento, ahora que lo mencionas? Como en el momento dices, me comí el mundo y ahorita... Sí, yo creo que uno hace elecciones y llega el momento en el que uno tiene que sujetarse a las consecuencias que traen esas decisiones. Yo casi que desde muy joven dije, no voy a tener hijos, por lo menos hijos. No sabía si casarme o no. Yo ya me fui así, o sea, si fuera papá, bueno, uno no puede decir de este agua no beberé, pero si fuera papá en esta época sería un papá abuelo. Sí. No, Gianluca. No, Martín de Francisco, tú digo hace poquito. Y digamos, por ejemplo, yo tengo una hermana, a mis 2 hermanas las quiero muchísimo. Tengo mi hermana que es la antítesis de mía, que ella se quedó toda la vida en Tunja. Ella tuvo su primer chino muy joven, no ha hecho sino trabajar por su familia, ya es abuela, es menor que yo, ya es abuela. Y ella descubrió la bicicleta hace unos 5 años. Y ahora a veces salimos a montar en bicicleta y yo digo, qué berraquera mi hermana, ya está más allá del bien y del mal. Ya crió sus hijos, ya disfrutó todo eso y ahora se da el placer de descubrir esas cosas y disfrutarlas. Yo viví al revés. La vida me ha dado muchísimas cosas, con esfuerzo, con lucha, pero me ha dado muchísimas cosas. Pero ahora empiezo a mirar hacia lo que me queda y digo, bueno, ¿yo qué? ¿Solo? ¿Me va a quedar solo? Pues asumirlo. Pues cuando escogí la vida que quise escoger, sabía que eso podía llegar a pasar. Espero no quedarme solo. Recibo hojas de vida. Pero es muy probable que pase y que hay muchas cosas que yo ya no voy a saber. No voy a saber lo que es esa felicidad que todos mis amigos me dicen que es que esa felicidad solo la conocen los papás y solo la conocen ellos. A veces pienso que es una trampa que le quieren poner. Sí, total, sí, nosotros yo me lo pregunto todos los días. Sí, yo a veces pienso, sobre todo me pasaba con sobrinos o con hijos de amigos, digo, me encantan, maravillosos, por 2 horas. Pero bueno, igual eso es algo que ellos saben y yo no sé. Y es que viajar tanto, primero la vida se me pasó en un ya. Y segundo es tener ese ritmo de vida hace muy difícil sentar cabeza en una relación. Tuve muchas relaciones bonitas, inclusive una duró 6 años. Pero de tener la relación a tener hijos y cambiar totalmente tu vida, pues en la medida en que yo pudiera decidir, mi decisión siempre ha sido no. Y pues nada, vamos a ver qué pasa en la tercera edad. Pero ¿y cuál fue el motivo de tu salida de Colombia, que te tuviste que esos 6 meses? O sea, una nota en particular, una investigación en particular. Sí, fue una investigación en particular y no hablo de ella porque no quiero otra vez abrir levantar ese avispero.
una organización muy criminal, muy poderosa en Colombia, ya había pagado para que me hicieran la vuelta. Un informante dio esta información al CTI de la Fiscalía a cambio de beneficios. O sea, a mí ni siquiera me amenazaron. Pues ya me han llegado amenazas, etcétera, pero en este caso ya me iban a hacer la vuelta. Entonces, un jueves, perfectamente recuerdo, llegó alguien del CTI y el jefe de seguridad de RCN a mi casa y me dijeron esto, y al otro día a las 8 de la mañana estaba montado en un avión. Me fui a Estados Unidos, a California, a un lugar que se llama Lodi, que es culo del mundo, a una zona de saltos en paracaídas, y me quedé a vivir en el hangar. Vivía en el hangar, me bañaba en el baño público de los paracaidistas. Fue un poco volver como a mis inicios, era solo yo, el computador, y me comunicaba una vez a la semana con mi mamá y esperar como a ver qué iba pasando con el tema. Me desconecté totalmente y nada, saltaba 4 veces al día en paracaídas. Y tuve 6 meses afuera hasta que el gobierno me creó un esquema de seguridad y yo volví. Y esa vuelta con esa realidad, con esa zozobra, con esa incertidumbre. Yo nunca, en ese momento nunca sentí zozobra e incertidumbre. Era lo que te digo, es como que las cosas pasan y el cerebro no lo asimila. Yo estaba pues en un altísimo riesgo, andando en esa época como con 6 guardaespaldas, 7, una moto. Pero yo como que no me sentía en riesgo, ¿no? Era como que era real, pero no, como, no sé, como que mi cerebro no lo aceptaba. Como que con el tiempo empecé, digamos, me preocupaba más que mi mamá supiera las razones. Pues porque, o mi papá que estaba en la época final de su cáncer. Eso me preocupaba. De ahí para allá, lo que sí es que el daño que me hicieron me quitaron mucha individualidad, me quitaron mucho de mi vida privada, de mi interacción con las personas. Eso también afectó muy mi vida, digamos, también en la parte psicológica, porque se vuelve uno como una isla. Y era difícil, puede sonar tonto, pero por ejemplo, simplemente salir con una chica y ir en el carro con la gente que te presta la seguridad y no poder hablar con ella abiertamente, porque es que no se prestaba. No tener esos dulces placeres del anonimato que extrañaba, de poder salir a la calle tranquilamente y comerse un helado en una esquina. Y digamos como que yo por ese lado siento que me afectaron mucho. Por el otro lado, como nunca me hicieron nada, al final nunca atentaron contra mí, pues nada, pasó a ser como parte de mi carrera. Había que vivir con eso y duré viviendo con eso hasta nuestros días. Pirri, ¿vos crees que viajar aumenta o disminuye la capacidad de asombro después de no ver tanto? No, pues el problema con la capacidad de asombro es que cuando te asombras de una cosa, necesitas un nivel más para asombrarte. Pero viajar te demuestra que no importa, o sea, que tú podrías vivir 7 vidas y no te alcanzarían 7 vidas para que este mundo te dejara de sorprenderte. El secreto es saber dónde buscar. Porque hay una frase hace poco que vi, no me acuerdo de quién es. Creo que era, bueno, que decía que una cosa es ser un turista y otra cosa es ser un viajero. El turista va a lo que va. El turista va a tomarse la foto en la Torre Eiffel. El turista va a conocer el Empire State. El viajero va a ver qué pasa, a sorprenderse y a entender. Mi concepción de los viajes fue muy diferente a la de mi abuela, y sí que la de mi abuela era el tour con las personas, y eso me parece bonito, conocer la historia, pero mi forma de viajar ha sido más de experiencias. Y a través de las experiencias sí que cada vez encuentras cosas que te sorprenden más. Y eso que, como te digo, cuando has viajado mucho y has tenido muchas experiencias, cada vez encontrar una que le dé la talla a lo anterior es difícil. Pero lo mejor creo que, porque eso pasa y es triste, porque cuando uno empieza a perder esa capacidad de sorprenderse es triste, he aprendido lo mejor es no esperar mucho. Cuando tienes muy altas expectativas es probable que te decepciones. Y sobre todo con la naturaleza, porque la naturaleza no se puede programar y voy a ir a verla de 8 a 12, ¿no? Cuando ella se le dé la gana. Entonces con la naturaleza he aprendido lecciones muy importantes y una humildad frente al viaje. Digamos que frente a la naturaleza y frente al viaje.
porque uno, y eso, bajar las expectativas y pensar también en todo lo que puede salir mal, no en el sentido trágico, sino, no sé, ese día vas a ir, no sé, te llovió en la Torre Eiffel ese día. Clásica, en la nota con la foto, como hiciste la fila y te llovió. Exacto. Y es una cosa que me parece muy triste de los viajeros de hoy. Son puros turistas, porque van a la selfie. O sea, van, se toman la selfie y se devuelven. La experiencia como tal, no va a generalizar, pero estamos en esa generación. Van a la selfie y se van, y yo lo veo, yo lo he visto. Por decir algo, estoy en un viaje de ballenas y llegó una persona ahí que no sé, que uno dice, bueno, esa persona, y se toma la foto y ya quiere devolverse, cuando uno quiere es quedarse y tratar de ver todas las ballenas posibles. Y eso me pasa y lo veo y me parece triste. Pero bueno, en fin, para resumir tu pregunta, eso, el mundo no dejará nunca de sorprenderte y lo que tienes que saber es dónde buscar. ¿A qué le tiene miedo Pirri? Al ser humano, berraquísimamente, a la enfermedad, a la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte. La gente me dice, yo le tengo miedo a la muerte. No, sí, paradójico. Sí. Pero es que la gente piensa, a ver, cuando uno hace cosas de aventura, una vez me pasó una anécdota, es que me bajo en el aeropuerto, me subo al taxi y me dice el señor del taxi, uy, usted es el Pirris, ¿no es cierto? Yo, sí, señor. Me dice, uy, usted no quiere la vida, ¿no? Pobrecita su mamá. Y ese man por la avenida El Dorado como un loco, y me quedo mirándolo y el tipo no tenía el cinturón de seguridad puesto. Y yo digo, este man que va a más de 100 kilómetros por hora por la avenida El Dorado, me dice que yo estoy loco y no quiero la vida. Oye, un paracaidista, ¿cuántas veces crees que uno revisa el paracaídas antes de saltar? Y si las posibilidades son muchas más que se maten por el Dorado. Y uno sí que quiere la vida, además porque a veces camina uno por esa rayita, entonces uno sí que se agarra más de la vida. Pero bueno, le tengo miedo a eso, a la intransigencia y a la estupidez. Francesco Cipolla, un economista italiano, decía, ¿quién es más peligroso? ¿El malvado o el estúpido? El estúpido es absolutamente más peligroso. Es una herramienta del malvado, además. Entonces, la estupidez humana, o sea, que alguien te quiera hacer daño por tus ideas políticas, por tu género, por tu orientación sexual, eso es producto del dogma y del fanatismo y la estupidez. A mí me parecería muy triste que la vida de alguien o de uno o lo que sea termine porque uno no tiene las mismas ideas de otro. Y es que en ese mundo vivimos. Qué tristeza, que me coman los tigres. Pero muy triste que uno terminara su vida por la imbecilidad de otra persona. Bueno, al final no se muere y nada se lleva. Y se está agudizando esa idea ahora mucho más. No, terrible, ¿cierto? terrible. Se está pasando mucho más dividido en eso. No, terrible. Pero, yo hace poco escuché una cosa que decía que las utopías son como la forma para que la gente se mueva, ¿cierto? Como que la meta se va alcanzando, se va moviendo contigo y te hace caminar. Que las utopías te hacen caminar. ¿Cuál es tu utopía si fuese como esa la premisa? Una de mis utopías es un mundo donde no nos gastáramos lo que nos gastamos en defensa, guerra, etcétera, y lo invirtiéramos en el medio ambiente. Hace poco hice un contenido de eso y me aterrorizó darme cuenta que se invierten 3 trillones de dólares al año en el presupuesto de defensa del mundo. Con la 10ª parte de eso, podríamos detener el calentamiento global en 5 años, con la 10ª parte. Y no veo por ningún lado que ninguno de los actores del conflicto vaya a disminuir su inversión en defensa. Es más, está disparada desde el conflicto de Ucrania, que la OTAN se está rearmando, Rusia se está rearmando. Yo a veces veo para dónde va el medio ambiente y digo, ¿esta especie humana qué? O sea, es como, somos una especie que vivimos, es como si uno fuera un ratón e incendiara el nido en el que vive. Así somos nosotros, estamos quemando el mundo en el que vivimos. Digo, ¿será que los poderosos saben algo que nosotros no sabemos? ¿Se van a ir a vivir a Marte o algo así? Es una totalmente suicida. Y además, la naturaleza, siento mi espiritualidad en la naturaleza. Yo he llorado en el agua muchas veces viendo una mantarraya gigante, una ballena, darle teta a la cría. Bueno, cosas realmente que me hacen sentir que la naturaleza no solo es necesaria para nuestra supervivencia, sino que es lo más hermoso que nos han dado. Pero no, nosotros creamos una realidad paralela en
en las ciudades y estamos muertos, ahí metidos de cabeza en el teléfono, no saben, los niños no saben de dónde viene la leche, piensan que viene de un tarro. La gente la gente ahora con filtros y edición pueden poner una foto como si hubieran estado en cualquier parte del mundo, o van a cualquier parte del mundo y no lo disfrutan, sino solo hacen la imagen. Yo me sueño un mundo donde la gente en realidad aprecie, valore la belleza de lo natural, donde vivamos tranquilos, sin jodernos unos a los otros. Se puede. Las cifras demuestran que se puede. Este señor de los documentales ingleses, ¿cómo es que se llama? Que tiene como 90 y pico de años. Attenborough, no. Creo que sí es Attenborough. Es un señor inglés que es la voz de muchos documentales. En uno de sus últimos documentales decía, solo con que respetáramos las áreas protegidas, solo con eso le damos la oportunidad al planeta igual están protegidas, supuestamente están protegidas por la ley, pero ni así. O sea, las explotan ilegalmente, les hacemos todo el daño posible, y eso que no son ni el 5% de la superficie terrestre. Solo con que respetáramos esas áreas protegidas, esto podría cambiar. No parece que vaya a pasar. Mi utopía es que entendamos eso. Los individuos, los gobiernos, las corporaciones. Que siga el capitalismo como funciona, que no sea salvaje ese capitalismo, pero sea capitalismo. Y que entendamos y valoremos esa parte. Y que mis sobrinos y que los hijos de quienes son jóvenes ahora y los nietos que siguen puedan ver una ballena, puedan ver un tiburón en el océano, puedan ver un león en África. Eso, no sé. No necesitamos volvernos hippies y nómadas todos. Es que la gente a veces malinterpreta. Podemos vivir en paz con el medio ambiente, garantizando nuestra supervivencia y teniendo un mundo mucho más lindo. Eso no nos va a quitar los centros comerciales ni las comodidades. Simplemente tenemos que transformarlas un poco y dejar de vivir del consumo, consumiendo cosas que no necesitamos. Sí, desacelerar un poquito como esa lógica que tenemos de felicidad. Sí, es que podemos consumir, pero sin consumir otras cosas. Pero, Pirri, ahorita hablábamos que vos has tenido la oportunidad de estar como en estos dos mundos, el mundo de la televisión y luego también hacer como la migración a estos nuevos formatos, a estas nuevas plataformas y entender ambos mundos. Yo siento que hoy se critican mucho las redes sociales y hay pues toda una lluvia de críticas y de tratar también desde alguna forma las instituciones, los gobiernos de controlar un poco por todo lo que está generando, problemas de salud mental en los jóvenes, todo lo que ha desembocado a raíz de eso. Pero yo muchas veces me pregunto si no era lo mismo que sucedía cuando todos estábamos pegados a una pantalla de televisión y la información estaba controlada por dos actores. O sea, ¿por qué ahorita se le ha pues como dado como tanto antagonismo a las redes? ¿Crees que en realidad sí hay una diferencia muy grande o sigue siendo lo mismo, solo que se consume distinto? La diferencia es el alcance. Digamos, yo siento que el problema de la calidad de la información aparece desde que el hombre puede contar historias. Pero digamos, pongámoslo desde que se hizo la imprenta, que Gutenberg desarrolló la imprenta y democratizó la lectura. O cuando el nacimiento del cine. Yo una vez en un festival de cine erótico, que era más pornográfico que erótico, me vine a enterar y a darme cuenta que el cine se inventó en tal año y a los 5 años ya habían películas pornográficas. Y ya se consumía basura, siendo un nicho tan pequeño. No sé si es por lo que nosotros exigimos, por la educación de una sociedad o por el facilismo, pero nace un medio de comunicación o una manera de comunicar y al poco tiempo lo que más comunica son estupideces y basura. La televisión era igual. La televisión era esclava del rating y ahora las redes sociales son esclavas de los likes, de los hits. El problema es que cuando era solo la televisión, el nivel de alcance de la información de la televisión era muchísimas veces menor que el nivel de alcance que tienen las redes sociales. Entonces, así como las redes sociales nos han dado la posibilidad de democratizar la información, tristemente, para lo que más la gente lo utiliza es para la basura. ¿Quién es el culpable ahí? Yo creo que
nuestro sistema de consumo ya es un monstruo que creamos y ya no podemos detener. Porque, a ver, ¿quién va a dar el paso de sacrificar los likes? ¿Qué empresa va a pautar en el contenido de calidad? ¿Quién va a ser el primero que va a decir, bueno, no invierto aquí en la tetona, ni invierto aquí en el man que se operó para ser más grande? Bueno, o el tetón. O el tetón. Sino voy a apoyar esta chica que defiende los océanos. Y hay una cosa aún más peligrosa que está pasando con las redes sociales. Es que cuando era televisión, el medio pautaba y al comunicador le pagaban. Ahora los comunicadores son un medio de comunicación. Cada comunicador, cada generador de contenido es un pequeño medio de comunicación. Y como al mismo tiempo es comunicador y medio, entonces, yo no voy a hablar mal de Droga-Cola porque entonces después no me contratan para hacer unos contenidos. Yo no voy a hablar mal de... ¿no? Entonces, hay autocensura. Nadie se compromete porque es que si se compromete no le salen clientes. Con el medio ambiente a mí sí que me frustra. Todas mis amigas influencers del medio ambiente patrocinadas por Pepsi, por Pepsi. Y no voy a pensar mal de nadie, pero pues inclusive grandes organizaciones medioambientales, o sea, el fútbol, el medio ambiente, la COP, todo patrocinado por Droga-Cola, no puede ser. Porque es que el que no está ahí, pues no sobrevive. A mí no me ha costado mucho trabajo la independencia porque la he tratado de manejar desde un principio y yo, aunque vivo de mis redes sociales, no estoy esclavo de mis redes sociales. Así me parece maravilloso que me salgan clientes, etcétera, pero por cosas de la vida me puedo dar el lujo de que si mañana viene una petrolera a ofrecerme un contenido, le puedo decir que no. Y no me quedo pobre. Yo sé que la mayoría de los influencers, los que están empezando, no pueden rechazar cualquier cosa que les salga porque lo necesitan. Y a los más grandes ya los jodió la codicia y esta cultura del bling bling, de la cultura reggaetonera de que no, todos queremos andar en Ferrari con reloj de $1.000.000 y eso, no hay nada horrible. Pero yo digo algo, Florentina, sí me parece que... Y lo que vos decías ahorita me parece muy importante y es que usualmente tenemos una pelea entre causas y consecuencias. Y eso que está pasando hoy con todos esos pelados mostrando Ferraris y no sé qué, es un poco también los hijos de una generación creada por la mafia. No literalmente por la mafia, sino de un contexto donde también se aplaudían ese tipo de lujos y el resultado hoy pues se está viendo como, no quiero hablar de valores, pero sí en como los comportamientos de una generación que aplaude mucho eso, con poco esfuerzo. Sí, yo creo que también, creo que eso ha sido un factor de influencia muy fuerte en eso, pero claro, hay un problema grave y es que ahora esa es una cosa de la estupidez humana que a mí me maravilla de lo increíble que es, y es que le estamos cediendo nuestra libertad y lo que somos a un algoritmo. Entonces, cuando todo lo multiplica un algoritmo, mira, yo publiqué hace poco en Instagram, me censuraron una foto, le tomé una foto a una tribu en Vanuatu, una gente que vive así, en taparrabo y en bola, y salen unos niños que inclusive les puse un blur sobre las partes genitales y aún así me castigaron la foto y me la bajaron y estoy pendiente a ver si me sancionan o no. Porque el algoritmo tiene unos mandatos básicos, no tiene criterio, es una vaina matemática. ¿Se puede ver esto o no se puede ver esto? Y luego ves una vieja todo el tiempo. Ves una vieja en TikTok, menor de edad, diciendo, a mí esos paseos donde solo tengo que llevar la cuca, sí, invítenme. Y ahí no estás faltando en nada al algoritmo. Es el nivel de estupidez. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque entonces, huepucha, yo veo a los generadores de contenido y me da una cosa como que, no, tenemos que hacer contenidos de esta manera, de tantos segundos, publicar tal día y no puedo decir tales cosas. Entonces, algo que iba a ser la democratización de la opinión y la libertad de expresión se está volviendo en todo lo contrario porque se vuelve una cosa autocensura, de autocensura donde además nos maneja el algoritmo. Y este podcast, mucho contenido de calidad, de influencers de calidad, está.
Y esto nos permite tener esa oportunidad de hacer este tipo de contenidos que antes no se hubiera podido hacer porque solo era la televisión. Y sin embargo, esta cantidad de contenidos son de un porcentaje minúsculo. Pero también yo sigo muy contrariada. Yo siento que está súper polarizado. Por un lado, estamos viendo unas cosas que uno dice, pero, o sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre salir a hacer esto? Pero también, o sea, ¿no les pasa que hay gente haciendo unas cosas increíbles que no tienen el alcance ni la visibilidad que debería? Pero, y sobre todo cuando uno mira a los jóvenes, los más chiquitos, como que está por un lado el como que tú dices que estoy mostrando el último carro que me compré y sí, total. Pero también por otro lado hay unos pelados jóvenes que uno dice, esto, o sea, si existieran más así, seguramente tendríamos más esperanza. Yo vuelvo a lo del algoritmo y es que seguramente, o sea, y eso es lo que estaba tratando de decir, hay mucho contenido de calidad. Y seguramente hay mucha gente muy pila que uno no logra ver porque es que ellos no tienen sí, el algoritmo. Entonces vuelvo al algoritmo. ¿Dónde estamos si el algoritmo te lleva es a lo que más se vende, no a la calidad? Y te lo digo yo, digamos, yo me dije a mí mismo un día, yo no voy a hacer, o sea, porque ya un día estaba pensando seriamente en hacer una coreografía en TikTok. Y fue puta y dije como, no, ¿qué me está pasando? Porque estaba entrando en el juego. No, es que necesito más visualizaciones porque necesito que me patrocine los viajes porque quiero hacer esto. Y un día dije, no, y le aposté primero a que todo lo hago en horizontal. Ya inclusive mis seguidores me dicen, oiga, así sí, rota voy a voltear el teléfono. Sí, Segundo, sí. le aposté a que no voy a tener límite de tiempo en las publicaciones. Es Instagram y me he hecho historias de 11 minutos y la gente las ve. Y le aposté a lo mío. Obvio, tal vez si hubiera hecho algo distinto y estuviera haciendo chistes de la calaña de el piojo, la liendra, no sé, ese tipo de cosas. Sí. Tal vez estaría disparadísimo, tal vez no o me bailando. quede. Una coreografía bailando. en TikTok. Pero ustedes no han escuchado que el algoritmo, o no sé qué tan cierto será, que el algoritmo en China es diferente. de TikTok es diferente porque ellos quieren que los la jóvenes gente se eduque. vean otras cosas. Total. Y acá... Eso es cierto, inclusive hay gente que hay expertos, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que ven el manejo de TikTok como una forma de conflicto tecnológico entre China y Estados Unidos, que dicen que esa manera de manejar los algoritmos es algo, pues como TikTok supuestamente nació en China, pero es una empresa norteamericana, pero supuestamente todavía tiene nexos con el gobierno chino, pues que tenga un algoritmo para los Estados Unidos que exacerba la estupidez mientras tienen uno totalmente allá. Ellos lo ven como hay personas expertos que lo ven como un arma tecnológica. Sí, le incomoda mucho en ese caso a los gringos, pero lo mismo dicen los europeos cuando dicen, venga, pero es que la data de mis ciudadanos, ¿por qué la tienen ellos y nosotros no la tenemos? ¿Cómo va a ser? Cada uno también jala... Sí. No, y esa guerra entre Estados Unidos y China y nosotros ahí en la mitad. Ahí, digamos, yo espero que esto en algún momento, primero estamos desatando unos monstruos que no entendemos y que no sé si vamos a poder manejar. Lo que está pasando con la inteligencia artificial, ahora que es autogenerativa y que aprende ya sola, es que ya estamos a un paso de Terminator. A un paso. La pregunta es, ¿estamos preparados para manejar esto? O sea, hoy en día puede tener X o puede tener cualquier red social el man más psicópata del mundo y puede salir a decirte las cosas más destructivas. Si eso es con algo de simplemente hablar, imagínate ahora que con la inteligencia artificial puedas hacer deepfakes, montajes absolutamente irreconocibles de tu voz. No, los podcasts. Cosa increíble. Entonces, yo no sé qué va a pasar y lo que pasa con el manejo de la tecnología también. O sea, yo soy un poco nihilista, pero cuando apareció en las redes sociales era como, no, qué berraquera. Y ahora resulta que Mark Zuckerberg entonces vende los datos para las elecciones de los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo fue el Brexit? ¿Cómo fue la elección de Trump? O sea, ¿cómo termina la sociedad norteamericana, el baluarte de la democracia, tomándose el Capitolio de los Estados Unidos porque un presidente maneja a la gente desde su cuenta de Twitter? A mí eso me aterra. Y digamos, no sé para dónde vamos, pero eso me aterra. Y espero no tener la razón y que esto sea la panacea que nos venden por otros lados y que esto va a ser un maravilloso mundo
donde Las máquinas trabajan para nosotros. sí, pero Yo tampoco. vamos a ver soy qué muy pasa. esperanzado con él. Pirri, yo creo que vamos terminando. Muchísimas gracias. Sí, perdón si los dejé desinflados. No, hombre. No, lo que falta. se vivía desinflado. No. No, en cuanto a la realidad. quiero Sí, claro. Poco. Yo soy muy desesperanzada. decir. Por eso les dicen, yo a veces trato de llenarme de esperanza. A veces cuando hablo con los ambientalistas, con los activistas, o ahorita con el tema del wellness, a veces como que me reconforto un poco, pero soy muy nihilista también y digo, es que no veo por dónde sacar la cabeza. Toca acompañarse de alguien optimista, pero optimista con buenos argumentos. Yo ahora tengo una amiga nueva con la que hemos por ahí ido a cine, charlar, cosas así, y ella es totalmente diferente a mí. Y al principio yo decía, no, pero está loca, es que no ve la realidad. Pero a veces también hay que ponerse en ese otro lado, si no se vuelve invivible la vida. Total. Y por eso hay que, digamos, tener un complemento, porque si me dejan a mí solo en mi compañía, estoy muy mal acompañado. Muy mal acompañado. Pirri, antes de cerrar, un libro y una película que recomiendes ahora que te remontas tanto a eso. Creo que sería muy interesante compartirlo. Bueno, una película, Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore. Un libro. Y un Que no sea recurso. Colombia Bizarra. Ese lo recomendamos nosotros. Es que tengo tan mala memoria que entonces no me acuerdo del autor. Bueno, un libro, el libro que marcó mi vida y que me hizo, digamos de alguna manera, ser periodista y sobre todo cronista y periodista literario, A Sangre Fría, de Truman Capote. Y un recurso que te haya servido en todo este tema de la salud mental. Y en eso un contexto, y es porque nosotros recibimos muchos mensajes de personas inmigrantes que están por fuera con temas de salud mental y es mucho más difícil de tratar fuera del país. Entonces, bueno, terapia y deporte son para mí una de las cosas en ese orden, pero sé que mucha gente no tiene acceso a la terapia. Entonces, no sé, si algún colombiano está solo, sin hablar el idioma, por allá tirado en otro país, añorando su familia, y acompáñese. No viva eso solo, no se lo trague solo. Hoy en día uno puede hablar por Skype, hacer videollamadas, lo que sea. No se lo trague solo, porque eso se vuelve una bomba de tiempo y va a estallar y se lo va a comer por dentro. Busque con quién hablar sin pena, llore, dígale lo que siente. Así la otra persona no sea un terapeuta ni le vaya a dar ninguna solución. Simplemente desahóguese, háblelo y no se quede con eso guardado. Pirri, gracias. muchas gracias por tu esta tiempo, tarde. sí, por tus palabras. Es una delicia escucharte. Gracias a ustedes y muchos éxitos con este podcast. Todo lo que tenga que ver con viajar Así sea. y sobre todo así de manera profunda me parece necesario e increíble. Gracias. Gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben que cada 8 días nos encuentran con un nuevo invitado o invitada, un nuevo episodio, una nueva historia, para que estén acá conectados, y nos pueden seguir como @no hay banderas en Marte en todas las redes sociales, que por ahí estamos todo el tiempo presentes. Chao y gracias.